Y hace un par de días el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación dio a conocer los nuevos aranceles de las carreras universitarias. Entre las más costosas y que más aumentaron respecto a los años anteriores se encuentran medicina y también odontología. Vamos a conversar sobre este tema con Jaime Acuña, presidente del Colegio de Dentistas. Señora Acuña, muy buenas tardes, gracias por venir a CNN Chile. Gracias por la invitación. Lo primero es preguntarle por qué una carrera como odontología puede llegar a costar más de 8 millones de pesos. No tenemos respuesta, así de claro. Nosotros somos muy críticos de lo que está pasando en el país. Hemos sido muy críticos con la universidad y con los rectores y los decanos de las facultades, porque nosotros realmente consideramos que en este país no están dadas las condiciones para que una familia o un alumno esté pagando 8 millones de pesos. No hay antecedentes ni de infraestructura, ni de equipamiento, y menos de lo que se le paga al recurso humano profesional docente para justificar esos aranceles. Finalmente termina siendo una barrera de ingreso, porque quienes pueden pagar más de 8 millones de pesos terminan estudiando odontología. Hay quienes no tienen ese dinero, pero tienen las ganas o la vocación para dedicarse a esto y no pueden estudiar. Por supuesto, se produce entonces un doble filtro, ¿no? El filtro universitario a través de las pruebas de acceso, y también se produce un filtro, como dices tú, de un punto de vista financiero. Ambos filtros no cuadran con lo que uno espera en este país con respecto a la odontología. Y hay un agravante, que a diferencia de medicina, que todas las facultades de medicina tienen que estar acreditadas, en el sentido de que tiene que haber un nivel académico, de calidad de formación adecuada, en odontología eso no se da. Por lo tanto, tenemos carreras extremadamente caras, sin ninguna pauta de acreditación o que le dé aseguramiento a ese estudiante que está entrando de que el nivel de formación es bueno. Y eso es más grave todavía. O sea, en palabras simples, no por pagar más de 8 millones de pesos voy a estar entrando a un programa confiable, digamos, en términos académicos. Carreras que no están acreditadas no son confiables, así de claro, porque obviamente no hay ningún digamos, elemento externo que lo esté evaluando. Por lo tanto, estás cancelando por una carrera muy cara, con una expectativa laboral más dificultosa y con una entrega de una calidad que tú no sabes si es la adecuada. Es una combinación muy perversa esta. ¿Como colegio de dentistas tienen alguna herramienta de control o de poder conversar con los planteles para ver qué está pasando? ¿Exigir de alguna manera una respuesta a los planteles por esta burbuja? Mira, cuando uno habla con los docentes, con los decanos de la escuela, uno entiende que es gente honorable y que está, pero lamentablemente inserta en un modelo educativo que todo el mundo sabe que en este país está regido absolutamente por el mercado y donde ellos no tienen muchas atribuciones. O sea, o las acciones que tienen que ver con el arancel, con el número de estudiantes, con la calidad de los docentes, no lo determina el decanato, lo determina la junta de accionistas de la universidad respectiva. Por lo tanto, ese escenario, obviamente para un equipo docente, por muy buen nivel que sea, se le hace dificultoso. Yo creo que ahí está un poco de la esencia de este problema. Y por lo tanto, ¿ustedes ven que este problema se da más bien en los planteles privados más que en los públicos? En cuanto al arancel, sí. Ajá. Yo creo que el arancel es claramente marcado en universidades privadas. En tema cualitativo, la calidad de la formación, no. Nosotros vemos absolutamente universidades privadas de muy buen nivel, pero también estamos viendo algunas universidades privadas de mal nivel y algunas universidades públicas de mal nivel. Por lo tanto, es un tema muy peligroso porque estamos hablando de profesionales que después van a ejecutar su profesión, perdonen la redundancia, en personas. Son personas que van a curar. Y si no tienen las competencias, el asunto se hace complicado. Cuando nosotros llevamos este tema al asunto de la Centro Nacional de Acreditación, nos dijeron que no tenían competencias para evaluar a las universidades en cuanto a odontología. En este minuto en el Senado está la Ley de Educación a Nivel Superior. La Cámara de Diputados aprobó que odontología, como otras carreras de la salud, estuviesen obligatoriedad en su forma, en su calidad. Y esperamos que eso se cumpla en el Senado y que la próxima ley del nivel de educación a nivel superior incluyan la obligatoriedad de la calidad. Ahora, ¿existe correspondencia respecto a lo que cuesta estudiar odontología versus las expectativas laborales, el campo laboral? Es decir, yo estudio odontología y me aseguro, al ser egresado, tener un trabajo y un trabajo bien remunerado. No. Claramente no, perdón que sea así de directo. La odontología no está en este minuto con un mercado laboral tan bullante como había antiguamente. Hay que decirle a los jóvenes claramente que hay un número de odontólogos superiores en el mercado, que lamentablemente en este país no existe una cobertura en salud como sí existe en medicina, y por lo tanto tenemos una situación que también aquí un poco la crítica al Estado, porque sí, alguien puede decir que hay muchos odontólogos. Yo prefiero decir que en este país hay muchas personas enfermas que no tienen acceso a la odontología.
Y la pregunta es ¿por qué no tienen acceso? Y ahí claramente el gran deudor es el Estado de Chile a través de su aseguradora, que es FONASA. Cuando FONASA no es capaz de dar cobertura, o cuando el Ministerio de Salud no desarrolla grandes redes de salud pública para la atención de la gente, obviamente se produce un estrechamiento, un punto de vista laboral del joven que está ahora postulando, se produce una dificultad de acceso a la población a la atención, y esa combinación obviamente no es entendible. O sea, muchos profesionales de la salud, muchas personas enfermas, pero falta este puente, ¿no?, que las junta, que los una. Y en cuanto a las remuneraciones, porque muchos pueden ver estudiar una carrera como odontología como una inversión, porque después voy a tener sueldos altos. ¿Están así? No, los sueldos de la odontología están cada vez más a la baja, porque obviamente hay cada vez más odontólogos, y como tenemos este tema estructural que no se da en medicina, de que no hay una respuesta del Estado a la salud bucal de los chilenos, obviamente se está produciendo una disminución de los ingresos. Nosotros realmente pensamos que en este país una carrera de odontología de 8 millones de pesos no es viable para la familia en un punto de vista financiero. Nos molesta mucho, seguramente se van a molestar la gente de las universidades con la posición oficial del Colegio de Dentistas, pero realmente nosotros consideramos que ese arancel no es realista para este país. Los jóvenes van a salir con endeudamiento muy alto, y ese endeudamiento va a significar una dificultad en su calidad de vida en los primeros años para poder cancelar. Por lo tanto, yo le diría a las familias, primero, estudien solamente en carreras acreditadas. Existen diferentes niveles de acreditación, búsquense las que estén con mejores condiciones y hagan una muy buena evaluación de lo que está sucediendo en el mercado de la odontología, porque no es lo que la gente piensa que es. Es más bien una ilusión, una suerte de espejismo. No, es que la odontología tenía y es una carrera muy linda, y nosotros la vamos a defender siempre. Tiene una buena imagen social, es una carrera que está bien evaluada socialmente, da ingresos económicos. Lo que sucede es que los ingresos económicos en la historia, como uno lo va viendo los últimos 5 o 10 años, van a la disminución porque hay más odontólogos. Tiene el lado bueno que hay más acceso a la salud, nosotros eso lo valoramos, pero obviamente si por un lado tus accesos de ingresos bajan y por otro lado tu costo de formación, que son estos aranceles que uno está viendo ahora que realmente son punitivos, aumentan, la combinación no es, económicamente no da. Y además hay otra paradoja, porque claro, tenemos más odontólogos, pero según los estudios, los informes, la salud bucal de los chilenos en general no es muy buena. No es muy buena para nada, pero yo no hago la crítica al ciudadano, y uno hay que hacerle la crítica al Estado, ¿no? Y ocupo la palabra Estado y no gobierno, porque si ocupo gobierno vamos a pensar en los últimos 4 años, como estamos en periodos electorales, todavía todos pueden ligarlo al tema político. No, aquí ha habido un abandono absoluto del Estado de Chile, absoluto. Un dato no menor, el 1% de los chilenos cuando llegan a la vejez llegan con todos sus dientes. O sea, si analizamos el ciclo de vida de los chilenos, de los 17 millones y medio que se supone que somos ahora, según Celine funcionó, de esos 17,5 millones de chilenos, solamente el 1% va a llegar a su vejez con todos sus dientes. Es un fracaso absoluto de las políticas públicas en este país. Y esperemos que con este gobierno que asuma ahora se produzca un break, que ya se está iniciando hace unos 4 años, pero que realmente el tema odontológico sea importante. Pero hay una autocrítica también respecto al valor de las consultas, y quizás tenga que ver con lo mismo, porque si yo estudio una carrera que es muy cara, después, claro, quiero recuperar ese dinero que gasté en mi estudio, y por lo tanto cobro valores altos en una consulta. Eso era antiguamente. La odontología era una carrera que era difícil de acceso, y nosotros reconocemos cuando se abren las carreras de odontología que permite un mayor acceso a la población, y eso nosotros lo valoramos. El costo de la prestación odontológica ha bajado, pero el mito principal es que la odontología es más cara que la medicina. Y eso es falso. Lo que sucede es que FONASA, que es el asegurador público del Estado, da cobertura financiera para la atención médica, pero no da cobertura financiera para la atención odontológica. Por lo tanto, cuando tú paciente vas a medicina y te sale un bono muy bajo, tú crees que esa es una atención barata, y cuando vas al dentista y sale todo tu costo del bolsillo tuyo, piensas que esa es una atención muy cara. La única diferencia entre ambas atenciones es el FONASA que está cubriendo, y cuando nosotros fuimos a FONASA durante este gobierno que está terminando a hablar el tema, no nos tomaron en cuenta. Entonces aquí claramente el mensaje para las nuevas autoridades es que el tema FONASA tiene que asumir su responsabilidad en dar cobertura odontológica. Muy bien. Jaime Acuña, presidente del Colegio de Dentistas, muchas gracias por venir a CNN. No, y gracias por la invitación una vez más. Sigamos avanzando.